¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ese la saben, por fin es favorito de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues tenemos un tema todavía bastante interesante de la saga Star Wars de que hablar. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos, pues, y por supuesto agradezco a los que lo han hecho, a los que se han unido a este Aquelarre, neta, muchísimas gracias, son un gran apoyo. Pues bueno, les recomiendo suscribirse, unirnos y por supuesto, cuando hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como LuisFrikiCoven97 y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor aquí en otras plataformas y eso no llego a subir. Pero pues bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues obviamente este mismo año se cumplen 25 años de la amenaza fantasma, específicamente el 19 de mayo, que sería un día después de que suba esto. Y bueno, pues prácticamente esto conllevó consigo a celebración de que sacaran algunas figuras especiales, ropa y eso, como que conmemoren a lo que es el episodio uno y a las precuelas en general. También pues obviamente vimos el reestreno de episodio uno en cines, de hecho en varios en Estados Unidos, Reino Unido, España, México, Colombia, Argentina, o sea, en varios países vimos este reestreno, a diferencia de por ejemplo otros que fueron recientemente como el de los 40 años del regreso del Jedi que sí se desaprovecharon la oportunidad de reestrenar la película en sus 40 años, pero y muchas países no como que no hicieron esta misma reproyección, pero ahorita con la amenaza fantasma sí, y la verdad sí se me hizo bastante interesante, digo, llegué a subir un pequeño video tanto aquí a YouTube como a otra plataforma de cuando se anunció el reestreno y la otra plataforma literalmente hasta, inclusive creo yo, ahorita ya no tanto, pero varios meses después de que lo subí, seguía teniendo reproducción y aceptación y eso me preguntaban si se iba a reestrenar en tal país, que si había información y esto y aquello, había gente pidiendo a las diferentes cadenas de cine, pedían así de promos de aquí de México que trajeran la película y sí la anunciaron y todo, y fue inclusive tanto así que cuando yo fui al reestreno sí había gente, o sea, de hecho compré mis boletos en preventa unos días antes y la sala sí estaba como la mitad de llena, y ya cuando ahora sí ya fue el día que vi la película y eso, fue en un viernes por la noche y eso, y había gente, o sea, sí se llenó la sala, fuera de como unos cuantos 5 lugarcitos por ahí que no se llenaron, pero sí la mayor parte de la sala estaba ahí. Y sí me sorprendió bastante porque ya hace algunos años, por su 10º aniversario, de hecho se reestrenó en el 2009 esta película en 3D. De hecho, por ahí Lucas tiene la idea de reestrenar todas las películas en 3D. Y bueno, pues iban a hacer las versiones Blu-ray de las películas, que son las que vemos. Y si tienes dichas películas en Blu-ray, pues esas mismas se iban a reestrenar en cines. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues la amenaza fantasma fue un fracaso completo en el reestreno. Y hay que tener en cuenta de que en ese momento, pues, la mera verdad, la película no era muy aceptada, seguía siendo la más odiada de la saga, había mucha negatividad frente a ella, o sea, era en ese punto donde inclusive figuras que tuvieran que ver con episodio uno, por muy buenas que fueran, las dejaban ahí en botaderos y eso, la gente no las quería, o sea, era de esos momentos donde, otros tiempos, ¿no? Que a lo mejor, si creciste con las precuelas, con la trilogía original y eso, pues sí has de recordar un poquito, como toda esa parte negativa hacia esas películas, y bueno, pues obviamente este fracaso fue lo que llevó a que bueno, la película al reestreno de las demás películas en 3D, pues bueno, ahí se acabará. Y ahorita fue muy curioso porque inclusive el reestreno fue tan bueno que literalmente estuvo, o sea, fue de los top, si no me recuerdo, quedó en el segundo lugar de taquilla general, o sea, de cines, tanto que lo que logró fue que la amenaza fantasma regresara como en el top de las 100 películas más taquilleras, o sea, porque obviamente como va pasando el tiempo y eso, pues varios estrenos se van desplazando y luego teniendo en cuenta cosas como la inflación, no hay números exactos, o sea, un desmadre. Pero este estreno lo que hizo fue regresar al top 100, específicamente al número 95 de películas más taquilleras, que no es un puesto muy alto, pero aún así es por lo menos llamativo de cómo han cambiado las cosas, porque yo inclusive, yo me acuerdo que en un comentario cuando subí ese videito chiquito aquí a YouTube, alguien me comentó, creo que fue en YouTube que comentó, no, pues el anterior estreno fracasó, así que no sé qué vaya a salir y sí me quedé pensando porque dije, el estreno pasado de 2009 fracasó, y viendo como que sí fue algo sorprendente, y de hecho ver la película en cines,
fue una experiencia bastante buena, no solamente en cuestión de que del cariño que le tengo a esta película, porque con esta película yo conocí Star Wars, o sea, sé que no es la mejor, tiene muchos problemas que ahorita hablaremos, pero con esta película conocí la saga y verla en cine sí fue un proceso bastante interesante y no solamente por eso y por ser fan, sino también por la reacción de la gente. O sea, la verdad sí fue bastante sorprendente cómo tuvo esa aceptación la gente otra vez a esta película. Porque, o sea, a lo mejor muchos son muy jóvenes o no lo recuerdan o se están haciendo, pero la película tenía una recepción negativa bastante alta. Y aquí es donde, bueno, pues tenemos que regresar un poquito al inicio, que fue obviamente en el año del 99, donde George Lucas iba a sacar esta película. Que la verdad todo lo que estaba haciendo con las precuelas y esto fue algo interesante porque sí lo planeó bastante bien, o sea, lo planeó mucho mejor de lo que planeó la trilogía original porque yo no tenía problemas de que a lo mejor el estudio no quería una secuela y esto y aquello y pues ya tenía más tecnología y de hecho cosa que usó a su favor porque él como que terminó muy cansado de ir a locaciones, sobre todo por episodio 4 donde el calor de Túnez y eso como que sí le afectó bastante y pues a la producción en general. Entonces, ya había como más cosas y estaba ya muy atento. Y digo, tanto así que cuando empezó a salir material del universo expandido y que varias novelas, videojuegos y cómics estaban saliendo, George Lucas fue muy específico de que no querían que tocaran ciertos temas. No quería que hablaran del origen del imperio, ni de Darth Vader, ni de Anakin Skywalker, ni mucho de Obi-Wan y eso. O sea, prácticamente les dijo, o después de las películas, o pero muchísimo antes de estas. O sea, prácticamente no dejó mucho más opciones. Que bueno, pues ya hablé de eso, de todas las historias que salieron cuando regresó el universo expandido en los 90 y eso. Y bueno, pues tenía mucho cuidado en lo que él iba a hacer. Y bueno, pues la verdad sí es cierto de que sí se empezó a trabajar el marketing de esta película bastante bien, la verdad. Los pósters de esta película son geniales, creo que son de los mejores de toda la saga. Me gusta mucho, a lo mejor lo reconocerán prácticamente donde está Anakin caminando y está la sombra y es Darth Vader, o sea, tenía buen marketing también. Ahora sí empezaron a decirle a todos los que sean contenido de Star Wars, el contenido escrito y eso. No, pues ahora sí hay que empezar a hacer promoción para la película. Y Dark Horse Arco empezó a trabajar en lo que eran los cómics que simplemente se llamaban Star Wars, que eran después que tenían que ver con antes de episodio uno y después de episodio uno y así. Y de hecho, pues bueno, inclusive su protagonista era Ki-Adi-Mundi, cosa que no duró mucho. Después llegó Quinlan Vos, pero bueno, eso es otra historia. Y así empezó y las figuras y empezaban a que salían antes de tiempo para que vieras los nuevos personajes y las compraras, o sea, de hecho hay muchas anécdotas de personas que sí hablan de cómo fue el sentimiento de que iban antes de ver la película, sus papás o sus mamás les iban a comprar un juguete de Star Wars y a mí primero fue Obi-Wan Kenobi, a mí me tocó un droide, a mí que el Anakin, a mí que el Qui-Gon Jinn, que Darth Maul, o sea, estaba a tope todo, ¿no? Se estrena la película, se estrena el 19 de mayo del 99. En algunos países, como por ejemplo en México, se estrenó un poquito después. Aquí en México, por lo que investigué, se estrenó el 1 de julio. O sea, era en esos tiempos donde todavía no estaban como que muy acordes las fechas de estreno de las películas a nivel mundial. Entonces, pues pasa esto y sí generó mucho dinero a la película, sí fue muy taquillera, pero también sí es cierto que dividió bastante al fandom. O sea, por un lado, sí había algunos que pues a lo mejor no sé por qué, a lo mejor eran porque eran muy jóvenes algunos, otros porque apenas como que tenían todavía la emoción de que regresó Star Wars al cine y eso y pues les gustó bastante y hubo otros que sí les disgustó mucho. De hecho, pues se vio durante varios años esta reacción a lo largo de toda por varios años alrededor de temas relacionados con la saga. Y también inclusive la crítica fue muy diferente. O sea, tú buscas las críticas de las primeras, la trilogía original, la mayoría son positivas. Y aquí sí vías como que, o sea, sí vías una cantidad un poquito más grande de positivas, pero no era mucha. De hecho, era casi era mitad y mitad. O sea, mitad críticas negativas y mitad críticas positivas. O sea, simplemente la película tuvo una respuesta bastante fuerte. Y bueno, pues ya empezaron cosas como de que George Lucas había arruinado la infancia, que George Lucas arruinó su propia saga. O sea, si le suena muy similar a Berrinches de ahorita es porque no es nada nuevo, o sea, esto ha sucedido por años, o sea que a mí siempre se me ha hecho muy hipócrita de muchos fans de que extrañan a Lucas y esto cuando muchos de ellos muy probablemente dijeron estas cosas en su momento, de que, o sea, y en parte no los culpo, o sea, porque viendo la película en retrospectiva, o sea, por un lado mi lado fan,
O sea, mi lado fan y mi lado nostálgico, porque esta fue la primera película de Star Wars que vi. Me gusta bastante la película, o sea, la disfruto, yo sí disfruto verla. Pero viéndola un poco más en frío, mucho más crítico y eso, si bien siento yo que algunas reacciones sí fueron muy exageradas de la gente, también es cierto de que la película tiene bastantes fallos. Y si hablamos de las primeras 6 películas de Star Wars, esta es o es una de las más débiles junto con el episodio 2. O sea, es algo muy evidente, ¿no? Que bueno, pues obviamente ya sabemos de lo que trata esta película, que tiene que ver con que, bueno, pues hay un conflicto de... Que la verdad es que el conflicto está medio mal explicado, o sea, como que... No, o sea, nada más tiene que ver con unos impuestos a ciertas cosas, de unas rutas comerciales, que... Y pues hay un grupo que es la Federación del Comercio que pues quiere... Tiene problemas con ello y por eso empieza a invadir Naboo, hace un bloqueo y hace un desmadre, ¿no? Que de cierta manera, pues, o sea, lo importante es saber de que detrás de esto está Darth Sidious, que bueno, pues es Palpatine y tiene que ver con su plan para empezar a ganar poder y ahora sí que controlar la galaxia y acabar con los Jedi y todo eso. O sea, si hablamos de esa parte sí se entiende bien, pero si hablamos de como la razón por la que algunas cosas específicamente en esta película suceden, como que sí está bastante confuso, o sea, así es como de... A ver, ¿cuál es el problema con las rutas comerciales? O sea, como dije, sé que Darth Sidious está detrás de esto y es el que está incentivando este conflicto, pero ahora sí que la Federación de Comercio, el por qué tiene estos problemas, como que no está muy en claro. O sea, no son villanos bastante claros, y como que sí hay un problemón, ¿no? Y bueno, pues vemos esto y obviamente vienen a ayudar lo que son Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, que la mera verdad son de las mejores cosas de la película. Siempre he dicho que por un lado creo yo que ya muchos podemos concordar que Ewan McGregor es Obi-Wan Kenobi, o sea, Sir Alec Guinness la verdad hizo un trabajo bastante bueno en episodio 4 y en las otras películas de la trilogía original, pero Ewan McGregor la verdad sí le dio una personalidad muy única a Obi-Wan Kenobi, o sea, como que agarró un poquito de Sir Alec, pero también sí es cierto que sí le metió un poco de su cosecha, sobre todo al tratarse de un Obi-Wan mucho más joven y la verdad sí lo logró bastante bien, o sea, y es una pena que a lo mejor en esta cinta no salga tanto, de hecho, ya cuando viene el reestreno sí dije, Obi-Wan no sale tanto como me acordaba, o sea, sí sale su buena parte, pero no tiene tanto protagonismo. Y respecto a Qui-Gon, la verdad es de que sí es, o sea, es un personajazo, o sea, Liam Neeson no será un mega actor acá, super ultra mega de método y lo que quieras, pero hizo un buen trabajo, la verdad. Y aparte, o sea, se nota que el personaje le gustaba mucho y sí puso mucho de sí. Y es un personaje bastante interesante, o sea, sí se siente, sobre todo ya viendo otros Jedi de la trilogía de precuelas como Mace Windu, por ejemplo, sí se siente muy diferente, o sea, como que es alguien que va más como a su propio ritmo, que inclusive de hecho Obi-Wan se lo dice, que si obedeciera mucho más las reglas del consejo ya estaría pues en el consejo mismo. Y la verdad es de que, pues sí, pero al final él sigue las cosas por su camino. Y de hecho, si me lo preguntan, creo yo que Qui-Gon era como una manera correcta de ser un Jedi. O sea, que sabía qué cosas de la orden estaban bien y qué cosas no. Porque, o sea, al final del día sí le gustaba estudiar mucho más la fuerza, cosa que los Jedi no tanto, o sea, al final de cuentas te dan a entender que los Jedi, o sea, en su momento sí la llegaron a estudiar y eso, pero durante varios años se quedaron con la misma percepción de la misma. En cambio, Qui-Gon sí le gustaba ver qué onda con los midichlorianos, qué onda con la fuerza, la profecía del elegido, o sea, como que le gustaba investigar todas esas cosas y ver mucho más allá. A diferencia de los otros Jedi que como que se encasillaron solamente en la visión que ya tenían preestablecida. Y la verdad es un personaje muy bueno. Y la verdad es una pena de que pues no más haya durado esta película. Pero pues lo bueno es que siempre en cómics, novelas, inclusive ahorita por ejemplo en cosas como Tales of the Jedi, pues bueno, hemos visto poco a poco un poco más de él. Y la verdad se agradece bastante. La verdad les digo, es un personajazo. Y creo yo que muchos, o sea, si les preguntas cuál es uno de tus Jedi favoritos, te van a decir que Qui-Gon Jinn. O sea, la verdad es un personajazo y un gran maestro Jedi. Y bueno, pues ahí van a ayudar a la reina de Naboo y todo esto. Que hablando ya de más de los otros personajes de la película, o sea, algunos sí están bien, otros no. O sea, Padme la verdad me gusta mucho, pero cuando solamente es Padme y no cuando es la reina. Sobre todo porque algo que muchos notamos de George Lucas es que él no sabe dirigir actores. O sea, sabe hacer escenas de acción, sabe hacer otro tipo de cosas y eso le gusta mucho innovar técnicamente. Muchas cosas así. Pero si hablamos de dirigir actores, o sea, de que decirles qué intención darles y eso, no lo hace tan bien. Porque al ser director no solamente es decir acción y que se muevan para tal lado y ya está, sino también guiar a los actores, de cómo tienen que sentirse, de cómo tienen que actuar, de que si hacen ciertos movimientos, que si dicen
esta frase de cierta manera o de otra, que sí algunas cosas, al final de cuentas también una parte depende del actor porque también es su trabajo, pero sí es cierto que puede ser un gran actor, pero si también tu director no te sabe dirigir, no te puede sacar el mayor provecho, y aquí es el caso con Natalie Portman, la verdad, dejando de un lado controversias recientes por ciertos conflictos a nivel mundial, la verdad Natalie Portman es una gran actriz, o sea, sí se ha ganado a pulso sus papeles y eso, y por ejemplo en cosas como inclusive en V for Vendetta, que a lo mejor no es la mejor adaptación de un cómic, pero sí es cierto de que o sea, se metió mucho en su papel, que hasta sí se rapó en verdad para cierto momento de la película, o sea, en verdad sí le pone mucho empeño a las cosas, y en este caso pues aunque todavía era joven y todavía seguía marcando su camino en la actuación, de hecho cuando filmó la película estaba estudiando todavía, sí es cierto de que la verdad sí le sabe meter, pero el problema aquí es de que como que George Lucas quiso meter la idea de una doble intención. Y es que, por ejemplo, o sea, si se dieron, obviamente si recuerdan la película, pues sabrán de que Padme, pues es la reina de Naboo, pero en varios momentos para evitar pues, ser puesta en peligro, hace que una de sus doncellas se haga pasar como la reina y ella se haga pasar como una de sus doncellas, ¿no? Es algo ya muy conocido por ahí. Y la verdad, pues para esto, de hecho, pues fueron la actriz Keira Knightley, que la recordarán por películas como las de Piratas del Caribe, que hizo de la reina, pues cuando no era Padme, ¿no? Entonces, para darle como este tono similar, o sea, les dieron el mismo maquillaje, o sea, y todo esto para que se vieran físicamente parecidas, y de hecho el tono de hablar fue el mismo, que era un tono como que medio monótono y así, que la verdad creo yo que sí dio resultado, porque la verdad, viéndolo bien, aún sabiendo el plot twist y esto de quién es la reina, la verdad es de que, pues sí lo hacen bastante bien, digo, obviamente, pues ya cuando ves la película, pues ya ves cosillas por ahí y eso, pero para la primera vez creo yo que la verdad sí es una buena, pues algo muy curioso por hacer, ¿no? La verdad sí creo yo que lo hicieron bastante bien, pero con esto mismo también trae problemas, y es que, por ejemplo, cuando tiene que ser la reina, esta Padme, Natalie Portman, y está como habla monótonamente, como que sí, se escucha la verdad sí muy mal, o sea, muy poco intencionado, o sea, como que entiendo que esa fue curiosamente la intención de George Lucas para hacer como esta, sombra de quién es la reina y quién no, pero aún así como que no sé, o sea, como que si hace momentos que la verdad no se deberían sentirse potentes y no lo son, por ejemplo, cuando ya van con los Gungan ya casi, cuando se acerca la batalla final y ella se revela como la reina, o sea, como que empieza con ese tono monótono para dejarlo mucho más en claro, y algo que debe de ser como de, se van a unir para acabar con la federación y eso, o sea, por ese mismo tono como que no se escucha tan padre, o sea, como que sí le afecta un poquito en esas partes, pero cuando es Padme así sin ser la reina y eso, la verdad creo yo que lo hace bien, no el mejor de sus papeles, pero sí es cierto que la verdad sí se ve el trabajito un poco más ahí. Ya en otros como por ejemplo Jake Lloyd, que es este Anakin chiquito, la verdad creo yo que está bien, o sea, nunca he sido tan exigente muchas veces con los niños actores, por lo menos no con su persona, y es un consejo que yo les doy porque son niños, o sea, al final del día ellos están aprendiendo de esto y pues tiene que haber de hecho coaches de actuación que los estén guiando y que les digan, y aparte el director y esto, o sea, sí es bastante para ellos, y aparte pues es un trabajo muy pesado porque grabar una película no es cualquier cosa, o sea, es estar muchos horas en el set de filmación, obviamente pues tiene que ser con consentimiento de los padres, ellos tienen que estar ahí, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces obviamente siento yo que con él fueron bastante graves, de hecho ya años después Jake lo llegó a decir de que sufrió bullying por haber participado en la película, y luego haber leído los comentarios de pues la gente cómo lo trataba, de que lo insultaban y eso, siendo él prácticamente un niño, o sea, sí es cierto que la verdad sí es algo bastante pesado, ¿sí? Y es cuando te das un cuenta un poco de las cosas tóxicas que hay en un fandom, que en este caso de por sí ya una persona adulta hacer comentarios ya hacia su persona por un papel que tuvo está mal, y luego ya un niño creo yo que está peor, o sea, creo yo que eso es horripilante, ¿no? Tanto así que sí llegó a tener varios problemas psicológicos por lo mismo, sí llegó a recaer varias veces, de hecho se le veía de muy mal humor, se metía en problemas, tenía consumo de sustancias, estuvo muy feo. Ahorita por suerte ya está bien, de hecho uno o 2 meses, si no mal recuerdo, salió la mamá de Jake Lloyd a subir una foto a sus redes sociales, donde de hecho pues ella estaba con él y decía que ya se iba recuperando, que ya va bastante bien, y que de hecho pues seguía siendo fan de Star Wars y pues le dio a él de regalo una figura de Ahsoka, o sea, sí fue algo bastante bonito de leer después de toda la porquería
día que le tocó, pero sí es cierto de que aún así era algo que no se merecía vivir, o sea, sí fue algo muy feo. Y pues, o sea, su personaje está bien, o sea, creo yo que sí fue una decisión bastante rara empezar con un Anakin niño, o sea, o sea, entiendo que quieren hacerlo joven, pero desde niño como que sí es algo muy diferente, o sea, por ejemplo, Luke técnicamente tiene 19 años en episodio 4 que es diferente a un niño que tiene como 10 o 11 en la película, entonces, sí, o sea, sí fue una decisión bastante extraña, pero aún así la verdad no justifica lo que le hicieron. Y como digo, hasta eso no lo hace mal. O sea, el niño ya llevaba tiempo en la actuación y eso. Y la mera verdad es de que, o sea, hay niños, o sea, la verdad creo yo que al final de cuentas la cosa recae más en, no tanto en él, sino pues en Lucas o en los directores y eso, que son los que tienen que guiarlo, ¿no? Que a lo mejor que ya de por sí dije, Lucas no es el mejor dirigiendo actores. Entonces, pues ya había un pequeño problema, ¿no? De hecho, sí es cierto que es muy difícil dirigir niños actores. De hecho, hay ves muchos niños, personajes que son niños en películas que te caen mal o no te llegan a gustar por esto mismo de que los sientes como irritantes y esto como que no logran encontrar el punto en que veas los berrinches o cómo es un niño, pero lo que lo sientes de una manera natural, a como luego de que no saben dirigirlos y lo sientes de una manera que llega a hartar o te llega a irritar. Entonces sí es cierto que es algo muy complejo todo esto, ¿no? Pero bueno, por suerte ya pasó. Y pues hablando de también actores que la pasaron muy mal con esta película, Arnett Best como Jar Jar Binks también le pasó, que digo, Jar Jar no es el mejor personaje de la saga ni de lejos, o sea, la verdad sí es cierto que es o sea, sí tiene muchas cosas que están muy mal, como que quisieron hacerlo el comic relief de la película, como lo fue en su momento Tripio, R2D2 o Chewbacca, que eran como estos o sea, que tenían sus escenas importantes y lo que quieras, pero la mayor parte del tiempo te hacían reír y aquí como que pues sí, la verdad no, este... no lo lograron, o sea, Ahmed Best lo hace bien, o sea, el actor sí lo hizo muy bien y lo hizo conforme a sus indicaciones y eso, o sea, sí le metió empeño, pero pues sí es cierto de que el personaje no está muy bien. Y también por desgracia sí es cierto que el actor le tocó varias cosas negativas, digo, no solamente a su personaje, sino a él como actor. Y él lo llegó a decir en un momento, tenía 25 años y me quería desvivir de la vida, o sea, literalmente llegó a decir eso, de que se sentía muy mal por el trato y esto mismo. Y es bastante triste porque como digo, al final una cosa es que no te guste su personaje y otra cosa es la persona que lo interpreta. O sea, es muy diferente a lo mejor si la persona que lo interpretara fuera una porquería de persona, de que es una persona muy mala, que insulta a todos y se cree superior y es clasista y tiene comportamientos malos contra cierto tipo de personas. O sea, te entiendo si a lo mejor llegar a ser el caso, pero el tipo no le hizo nada malo, no hizo nunca nada malo, solamente a lo mejor no tuvo un gran papel y ya está. Y la gente lo condenó y le dijo de mil cosas y el hate que tenía Jar Jar en ese momento o sea, era de otro nivel, o sea, creo yo que he sido de unos personajes más odiados de la historia de la ficción, digo, tanto así que en el Lego Star Wars de Complete Saga, o sea, hay un logro que literalmente se llama el personaje más popular, algo así, y literalmente consiste en que golpees 20 veces a Jar Jar, o sea, que lo golpees y lo destruyas 20 veces, de tanto de que se sabía perfectamente que el personaje no era muy querido. O sea, por suerte, pues ya como que la cosa ha cambiado tanto para Ahmed Best como para Jar Jar. O sea, por un lado el actor, la verdad, sí ha regresado a la saga y la verdad me sorprende bastante, ¿no? O sea, cómo ha sido su regreso. Por un lado sigue siendo todavía el personaje, de hecho va a salir en septiembre un corto que es de Lego que se llama Rebuild the Galaxy, donde pues son como un What If pero de Star Wars de Lego y saldrá un Darth Jar Jar o son Jar Jar Binks de Sid y de hecho él será la voz de le dará la voz otra vez al personaje. Y también, de hecho, tiene otro personaje en la saga que se llama Kellen Berek, que es un Jedi que primero apareció en un show de concursos que salió en YouTube del Templo Jedi, algo así, que era un concurso para niños. Pero yo ahora sí que entró ya mucho mejor al canon con The Mandalorian en su tercera temporada, donde vemos que es quien rescata a Grogu de los clones y esto durante la Orden 66. Entonces, sí me agrada que por ese lado también al actor le hayan dado, Lucasfilm sí le haya dado como esta segunda oportunidad para demostrar de lo que él podía hacer y la verdad sí me gustaría ver mucho más de ese personaje, inclusive el de hecho por ahí ya está dicho de que le gustaría interpretar a Kellen Berek pero en una película tipo John Wick pero de Jedi, o sea,
la verdad no suena tan mala idea, o sea, no suena tan mal. Y luego aparte, pues ya como el personaje de Jar Jar, hasta, o sea, si bien obviamente no es como que lo utilicen mucho por esto mismo de la negatividad que contrajo, hasta eso sí, o sea, sí he visto una percepción muy diferente al personaje, o sea, por ejemplo en figuras, la verdad es de que él tiene las mejores figuras de la saga, o sea, por ahí he escuchado buenos comentarios que el de la Vintage Collection y esto, y la de 6 pulgadas de Black Series, que es la que yo tengo, es un figurón, o sea, la verdad la figura es muy buena en detalle, en articulación, o sea, te sorprende que uno de los personajes más odiados tenga las mejores figuras. Y aparte, por ejemplo, yo ahorita que vi la película en cines en el reestreno, sí noté un poquito, o sea, sí fue muy inesperado la reacción que vi con Jar Jar, digo, no es que se rieran todo el tiempo, o sea, sí, la mayor parte de sus chistes no notaron en todos, pero sí vi que había gente que si decía o hacía algo, sí se llegaba a reír, no así de a carcajearse, pero sí sacaba como que la risita. E inclusive yo lo llegué a hacer, o sea, sí, no, fue muy contada las veces, pero sí sorprendió, ¿no? De que la verdad tan siquiera te rieras con algo que hiciera Jar Jar. O sea, sí fue un cambio bastante duro, la verdad, de cómo era la percepción de Jar Jar desde que salió en el 99 y ya ahorita desde ya 25 años después. Ya otros personajes pues ya son como que muy menores, que Not Gunray y los Neimoidianos, que pues sí son importantes para las otras precuelas y lo que es Clone Wars y eso, pero pues la verdad no sobresalen, o sea, y eso que son los villanos principales, no sobresalen mucho en esta. El Capitán Panaka, la verdad creo yo que está bien, por desgracia el personaje no siguió para las otras películas, por un conflicto que hubo con el actor que lo interpretaba, también lo que son los personajes de la trilogía original como Artudito y Citripio que salen, pues son apariciones bastante buenas, usan más Artudito, como que Citripio sí lo dejaron muy de lado, y la verdad la onda de que Anakin construye a Tripio como que sí dejaba muchos huecos en la trama de Star Wars, digo, ya hace unos podcasts de hecho hablé de un cómic que era Star Wars Tales, donde se narra el qué onda, si Vader reconoció o no a Citripio y eso, pero la verdad es de que aún así es un hueco argumental el hecho de que él haya construido a Tripio y de que después en la trilogía original como que Vader no se acuerda. O sea, obviamente sabemos que Tripio no, porque en episodio 3 le borraron la memoria, pero Vader debería de acordarse y pues, o sea, sí está medio extraño todavía esto, inclusive ahorita en el canon como que no han querido sacar una historia o algo que explique esto, entonces sí se me hace un caso bastante curioso y que sí deja un poquito de problemillas por ahí. Y ya hablando como de los villanos y esto, bueno, los otros que faltan, pues que son Darth Sidious y Darth Maul, la verdad es de que Maul, pues, en esta película, o sea, es como de esos villanos cool y ya está, o sea, es como, durante mucho tiempo fue el villano tipo Grievous, tipo Boba Fett y eso que pues, se ve chido y eso, y los fans les gusta por el diseño, pero tampoco es como de wow, ¿no? O sea, sí, o sea, el diseño está muy bueno y la verdad su pelea con Obi-Wan y Qui-Gon es genial, o sea, sobre todo por los movimientos de Ray Park, la verdad es de que se me rifó en ese aspecto. Que dato curioso, originalmente Guillermo Benicio del Toro iba a ser el actor que iba a interpretar a Maul, pero como vio que tenía pocas líneas, por eso declinó y se contrató a Ray Park, que bueno, pues era alguien como que mucho más experimentado en cuestiones de movimiento y eso, ¿no? Y pues bueno, fuera de eso, la verdad es que es un villano que la verdad no es tan bien construido y la verdad creo yo que ahorita la razón por la que es un villano ya muy memorable en la saga es por todo lo demás, por cómics que le lanzaron, inclusive ahorita por Clone Wars, por Rebels, que la verdad sí lo fueron construyendo bastante bien, que sí estaba el chiste de que, la serie está baja en rating, saquemos a Darth Maul, o sea, sí entiendo, o sea, sí fue ese tipo de memes y esas cosas sí estuvieron chistosas, pero hablando ya como que en serio, sí le ayudaron un poco a Maul a ser un gran personaje, o sea, creo yo que ya ahorita Maul, ya por mí está bien, o sea, ya ahorita le sacaron mucho jugo y le sacaron lo suficiente y la verdad les quedó bastante bien. Y tenemos a Darth Sidious que la verdad pues por algo tiene el título de la amenaza fantasma, que es porque él está en las sombras y esto. Y la verdad creo yo que lo hacen ¿cómo se llama? Bastante bien, o sea, creo yo que al final de cuentas por algo el Palpatine es uno de los villanos más grandes de la saga y Ian McMurdy que regresó a interpretarlo para esta película como Palpatine y la verdad lo hace bastante bien por el poco tiempo que sale y pues es interesante porque al final aquí vemos cómo empieza a maquinar todo para ganar poder, donde vemos que convence a todos para que tengan censuren al canciller Valorum y que pues lo destituyan, él se quede como un nuevo representante de la República y pues bueno es cuando empieza ya a maquinar todo, que como dato curioso es pues, durante los eventos de esta película donde según el universo expandido desvive a Darth Plagueis, esto porque de hecho en la novela de Plagueis se menciona que
varias cosas que están pasando que son de episodio uno, y aparte un poco antes de que pues este personaje pues lo desvivan a este Plagueis, llega a ver en la plataforma de aterrizaje a Anakin cuando van a partir de regreso a Naboo y eso, y pues ahí es cuando pues festeja Palpatine de que vamos a festejar porque ahora sí de que vamos ahora sí nuestros planes se van a hacer, lo empeda básicamente y pues se queda dormido, y así es cuando aprovecha y lo desvive, ¿no? Así que así es como queda la cosa. Entonces una curiosidad por ahí. También durante los acontecimientos de esta película pues pasa lo de que desviven a Yaddle y eso. Entonces hay cosillas interesantes ya que salieron después, ¿no? Y pues digo, al final de cuentas es un buen villano. Obviamente no le sacan tanto provecho como en episodio 3 por ejemplo, pero sí es cierto que ayuda a construir bastante bien las cosas. Y ahora quería hablar como de dos momentos, cuatro momentos, mejor, cuatro momentos puntuales de la película, dos que no eran considerados muy buenos y dos que son como muy icónicos. De los no muy buenos tenemos las escenas del consejo, que la verdad mucha gente no les gustó en su momento porque pues era mucha plática y como que la gente esperaba ver más Jedi en acción y pues verlos sentados platicando, como que no le agradó mucho a la gente, pero sí es cierto que son escenas bastante interesantes, ya sobre todo viendo la saga en retrospectiva. Porque aquí empezamos a ver las fallas de los Jedi. O sabemos cómo son de arrogantes, cómo prácticamente dicen que Anakin ya está muy grande para tener entrenamiento cuando apenas es un niño. O sea, que apenas tiene duda o miedo y ya piensan de que es un peligro. Vemos, por ejemplo, cuando Qui-Gon les dice, oye, oigan, vi un tipo que era como un Sith porque pelaba como un Jedi, tenía un sable de luz, creo que sí es un Sith en verdad. Y sale que Mundi, no digas cosas, mi Qui-Gon, o sea, los Sith llevan extintos como 1000 años, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo crees? Cuando, pues, de hecho, durante esos 1000 años donde creían que estaban extintos, ellos seguían en las sombras, pues, preparando sus planes y eso. O sea, ahí vemos cómo es lo que nos dan los indicios de cómo la Orden Jedi eventualmente iba a caer. Por otro lado, tenemos las escenas la escena de lo que es el Senado, que mucha gente, yo me acuerdo que ves críticas antes de todo esto de que salieran las secuelas y esto, y la gente se queja de esa escena del Senado, de que es aburrida, es muy larga y esto, pero ya viéndola, ni es tan larga, ni es como aburrida y eso, o sea, no es como que la mejor escena, y o sea, puedo entenderlo en parte por como dije, de que este objetivo de las rutas comerciales como que no está muy claro, pero tampoco es tan mal, y aparte... Mucha gente menciona como que fueran varias escenas del Senado y es como una. Es como de, pues, si es una, o sea, ¿por qué mencionan como si fueran varias? O sea, como que la gente sí exageró mucho esta parte política. Y aunque sí es cierto que no es la mejor, la verdad es de que Star Wars se construye mucho con la política. O sea, hay muchas historias que giran en torno a esto. De hecho, las precuelas tienen mucha carga política en ese aspecto. Al final de cuentas, es la arma principal con la que Palpatine empieza a maquinar su plan para que los Sith ganen poder. Y tenemos cosas como Andor. O sea, Andor es una serie muy política y si no es que es la mejor serie de Star Wars. O sea, es una genialidad. O sea, creo yo que no es tanto la política en sí, sino en cómo la manejas. Creo yo que aquí no la manejaron tan bien, pero tampoco fue un desastre. O sea, sí es cierto de que la gente exageró mucho esa escena. Y ya hablando de escenas que a la gente le gustan, pues tenemos la carrera de Potts y lo que es el enfrentamiento con Maul. El enfrentamiento con Maul, la verdad, está genial. Es una de las mejores peleas de la saga. Todavía hasta la fecha, la coreografía, el soundtrack de Duel of the Fates. O sea, todo esto, la verdad, sí lo hace bastante bien. Y lo que es la carrera de Potts, siento yo que es inclusive una de las escenas más infravaloradas de la saga, porque aquí se nota mucho de que Lucas le puso bastante empeño. Esto básicamente porque Lucas de hecho le gustan mucho las carreras de autos. De hecho, dio una pasión muy grande por ellas. Era algo que se veía desde mucho antes, sobre todo porque, por ejemplo, en una de sus primeras películas que fue American Graffiti, tiene que ver un poco con las carreras de autos ilegales y esto, y es porque a él le gustaban mucho, o sea, tanto así que antes de ser cineasta, de hecho buscaba más ser corredor de carreras. ¿Qué es lo que le pasó? Pues tuvo un accidente, se lastimó y pues, o sea, aunque si bien ya de salud regresó a estar bien como tal, ya no podía ejercer esa profesión, ¿no? Entonces tuvo que ir por su otra segunda pasión que fue el cine y pues bueno, ahí como que plasmó un poco de eso y de hecho lo vemos mucho en varias cosillas por ahí. De hecho hay una figura de la Star Wars Celebration de la Celebration 2, si no mal recuerdo, que se llama George Hakul, que es George Lucas vestido de piloto rebelde, y atrás tiene como la historia de este piloto y entre ellos menciona que él corría pods antes pero se lastimó y ya no pudo seguir.
haciendo referencia a esa parte de su vida donde pues se lastima, ya no puede seguir, o sea, seguir ese sueño de ser corredor, que digo, ya después por ahí medio correría algunas vueltas y eso por NASCAR y eso por la fama que llegó a tener como director y por la saga de Star Wars, pero sí es cierto que durante un tiempo sí fue algo que lo frustró. Y de hecho aquí vemos mucho en la película todo el empeño que le puso, digo, cómo se construye todo, las narraciones, de cómo hizo diseños para cada, no solamente para cada piloto, sino para cada pod, los presenta por sus nombres, y vemos todo, y inclusive el hecho de que sea una parte importante para que avance la película, el diseño de sonido de los pods, la verdad, ya cuando la vi en el reestreno del cine, sí dices, wow, o sea, o sea, de por sí Star Wars tiene un buen diseño de sonido en general, la veas donde la veas, pero ver una película de Star Wars en el cine y escuchando el sonido es otra cosa, pero con esta escena en específico, cómo se encienden los motores, cómo dan las vueltas, los sonidos que hacen, o sea, cómo construye todo, la verdad lo hace bastante bien, la verdad les digo, sí, es una escena bastante infravalorada y porque se nota mucho el empeño que Lucas le puso a esto como en homenaje, o sea, fue como homenaje a las carreras que a él le gustan, así también como homenaje un poco a la película Ben Hur, porque por ahí como se estrella Sebulba contra los demás pods y eso tiene que ver un poco con escenas de dicha película. Entonces, bueno, la verdad sí fue bastante, es algo bastante, interesante de notar, ¿no? Y pues ya, al final de cuentas, pues tiene sus cosas positivas también, como digo, tiene, escenarios como Naboo son bastante bonitos, los Gungan, la verdad, tienen buenos diseños, igual las criaturas de Naboo tienen buenos diseños, o sea, en esos aspectos está bastante bien. Y pues ya viendo después de toda esta retrospectiva, o sea, si bien es una película perfecta, tiene muchos problemas, como dije, algunos de actuación, de ritmo, de cosas que no se llegan a entender completamente y eso, aún así se sostiene muy bien y creo yo que en su momento sí fue juzgada excesivamente, o sea, entiendo que no te guste la película y pues sobre todo porque sí tiene sus fallos muy evidentes, pero siento yo que en su momento se le juzgó excesivamente, como digo, o sea, de que hasta los actores fueron a juzgar al mismo director que inclusive esto llevó a cambiar varias cosas de la que era la trilogía de precuelas, o sea, por ejemplo, era obvio que Jar Jar iba a seguir, pero inclusive, o sea, su participación fue reducida en episodio 2 y ya en el episodio 3 prácticamente es un cameo, o sea, obviamente pues sí se esmeró como que Anakin pasara mucho más tiempo entre episodio 1 y 2 para tener un Anakin mucho más, un poquito más grande y eso, o sea, como que sí buscó corregir algunas cosas que no les agradaron de la primera película. Y la verdad, pues algunas cosas sí fue bueno que lo hiciera, como hacer a Anakin más grande y eso, pero pues bueno, al final de cuentas también sí es cierto de que sí le llegó pues mucho hate y de hecho está hay documentales de ello, de cómo hay uno que se llama La gente contra George Lucas y habla de todo esto, habla de cómo desde las ediciones especiales y eso se le fueron tirando a George y eso, y ahorita la gente lo anda extrañando, o sea, cuando antes se le lanzaban a la yugular que porque arruinar tu infancia, entonces bueno, pues así la cosa. Y bueno, pues ya ahorita pues ya sabemos cómo está la cosa con la saga y a lo mejor siento yo que eso también influye un poco en la recepción que tiene ahorita episodio uno de que mucha gente la acepta un poco más por lo que sucedió, de que como que la vieron con otros ojos ya viendo de que hay otra película que odiar y mira, puedo entenderlo, o sea, episodio 9 es un asco, pero siento yo que no era necesario tener una películas malas como para ver con otros ojos otras cintas, ¿no? Creo yo que o sea, no era necesario, pero pues bueno, así sucedieron las cosas. Y si bien no es de las mejores películas de la saga, o sea, están por debajo de obviamente de episodio 3 del Imperio Contraataca, del Regreso del Jedi, de Rogue One y eso, pero sí es cierto de que pues sí es una película que no es completamente mala y que la verdad no es la mejor de toda la historia, pero sí es cierto de que es una película que puedes llegar a disfrutar y la verdad fue algo que me sorprendió en cines ver toda esta generación que nos gusta Star Wars, veía gente como de mi edad, veía gente un poco más joven, veía niños, veía ya adultos, o sea, y disfrutando de la película, la verdad, en ese aspecto la experiencia sí fue muy interesante. Eso sí, no perdono o sea, que no trajeran el avance de The Acolyte, o sea, porque en Estados Unidos esta película se proyectó con una escena de la serie The Acolyte y la verdad sí fue bastante triste que no tuviéramos esa escena, por lo menos en mi país, México, no estuvo. Y aparte sí noté un detalle y es de que la verdad sí es cierto de que
no han sabido rescalar episodio uno en cuestión de calidad de imagen, porque se nota un poquito ya escenarios blurreados y eso, pero no es por los años de la película, es porque no han sabido hacer la rescalación de imagen. Y eso lo sé porque mucha gente se quejó de la versión 4K de la película. Los que lo tienen los que la ven en Disney Plus o los que la tienen en físico y eso, han notado mucho de que la calidad de imagen en episodio uno no se ve muy bien. Y a lo mejor no se nota tanto en una pantalla más chica, pero en una pantalla grande sí se nota demasiado. Y aquí sí se notó un poco. Entonces, eso ya es muy aparte, pero sí es cierto que los que andan haciendo estos formatos caseros y eso para las películas, sobre todo con episodio uno, tienen que ponerlo, o sea, tienen que rehacerlo, o sea, porque sí se nota mucho que la imagen no la rescalaron bien para formatos ya mucho más altos. Pero pues ya, así que ya hasta aquí lo dejamos ya con esta parte de la imagen. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Y pues fue interesante revisitar episodio uno. Déjenme en comentarios ahora sí que, cómo es su percepción ahorita de la película. ¿No les sigue disgustando? ¿No les gusta? A lo mejor siempre les gustó. O a lo mejor ahorita no les gustó en un principio, pero ahorita sí la ven como que con un mucho mejor ojo. Todo eso, pues déjamelo en comentarios a ver qué sucede, ¿no? Y pues bueno, feliz cumpleaños a George Lucas porque en esta semana fue su cumpleaños, ya 80 años de ese tipo que nos trajo la saga. Y pues por supuesto, felicidades a episodio uno por sus 25 años y a otras películas de Star Wars porque pues bueno, también cumplen años por haberse estrenado en mayo. Así que pues bueno, así que así queda la cosa. Y bueno, cerramos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.